Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a la calle. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica del día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante, en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, no se preocupen porque después subimos los programas a su plataforma de podcast preferidas, así que nos buscan por ahí o por YouTube. Y como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa y voy a empezar por Pía. ¿Cómo estás, Pía, que está acá personalmente? ¿Qué haces, Noé? Buenas noches. Buenas noches. Y también este programa lo conducen habitualmente Antonella Gerbaji y Ana Laura Jaruf, pero en esta oportunidad están de vacaciones. Se fueron al sur a hacer una travesía que te digo, yo las admiro. Ya van a estar viendo fotos por las redes, ¿verdad? Así es verdad. Van a estar recorriendo lugares muy lindos. La verdad que si las siguen en las redes, háganlo. Si no las siguen, háganlo, porque me parece unos paisajes hermosos. Lo que sí, bueno, a nosotros nos dejaron con un trabajo extra y se van a beneficiar de eso. ¿Vos qué te parece? Me parece que me estás dando el pie para la consigna de hoy, porque vamos a estar charlando de el dilema del polizón o el problema del free rider, como le decimos en la facu, y que es algo que nos toca a todos muy de cerca. Todos alguna vez pasamos por esta situación en donde alguien obtiene un beneficio sin haber aportado para que su concreción, para que lo que está pasando suceda. Tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, vos me estabas contando vía fuera del aire algo bastante gracioso. Así es, sí. Te contaba, por ejemplo, yo de chica era una persona que peleaba bastante para que me dejen hacer cosas, ¿viste? Mamá, déjame ir a la matiné, mamá, déjame que nos juntamos con los chicos, mamá, bueno, todo el tiempo. Y siempre la respuesta era, cuando finalmente lo obtenía, era, ok, pero lleva a tu hermano. Y yo decía, pero a mi hermano no le interesa. Se va a beneficiar de la salida que yo luché para conseguir. Y me parecía completamente injusto. Igual le mando un beso a mi hermano, lo quiero mucho, me escucha todos los programas. Es el dilema del hermano mayor, siempre pasa. El hermano mayor es el punta de lanza, el que va y busca todos los permisos. Al segundo ya es como que viene de arriba. El segundo, claro, se sube al hecho de lo que todos pelearon antes. Entonces, como, sí, me parece siempre muy injusto. Después lo vi que en la vida real, bueno, ahora ya me vas a contar un poquito más, pero yo veo que también se aplica bastante, ¿o no? Claro que sí, y queremos que también los oyentes nos cuenten sus experiencias, cuándo se enfrentaron a un problema de este tipo, un dilema del polizón, y cómo lo manejaron. En la facu, lo que por lo general vemos es un ejemplo muy típico que tiene que ver con cuando un hacedor de política pública tiene que dar un subsidio. Y entonces tiene que poner algunas pautas para que los beneficiarios puedan cobrar ese subsidio. Si, por ejemplo, ponen pautas muy laxas, que por ejemplo una simple declaración sin demostrar que uno necesita ese subsidio, lo que puede llegar a suceder es que haya gente que mienta para acceder a esto y uno pague a quien no lo necesita. Pero si por el contrario, como hacedores de política pública, nos ponemos muy restrictivos y pedimos a los beneficiarios que cumplan con muchas pautas y demuestren esas necesidades, muy probablemente lo que vaya a suceder es que personas que sí necesitan ese subsidio no lo obtengan. Entonces es un poco un dilema que se estudia, se busca el punto óptimo, se fijan cuáles son las prioridades de la política. Y es algo que podemos ver todos los días. Creo que hoy con el problema que se está sufriendo con las tarifas y con el aumento o no aumento de las tarifas, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Tal cual. Y lo mismo pasa también con, por ejemplo, no sé, las peleas sindicales, no solamente paritarias, sino cualquier
logro, si se quiere, o lucha que lleva a cabo por el sindicato, piensan que eso después se extrapola a veces a todo un rubro de trabajadores que capaz no están afiliados al mismo. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, mal que mal, uno pertenece a un convenio colectivo y hace algún aporte en ese sentido, pero por ejemplo con el tema de las tarifas es bastante dificultoso porque el gobierno y las empresas que prestan el servicio no tienen acceso suficiente para poder a la información necesaria para poder segmentar el mercado. ¿Quiénes son los usuarios que tienen menos recursos y que usan, por ejemplo, más la luz o que necesitan la electricidad? Y cómo se hace para poder subsidiar ese consumo y no el consumo de un country o el consumo de alguien que está en condiciones de poder pagar una tarifa completa. Y esto es un problema que viene desde hace años, desde la gestión de Cristina, y todavía no se puede resolver. Sí, de hecho, el tema de los medidores de gas, de agua y eso todavía es una cuestión muy incipiente. Es muy difícil encontrar, además por más que haya medidor de consumo, también no está macheado, digamos, con lo que es donde vive, el poder adquisitivo, la situación patrimonial de la persona. El ideal es muy, muy difícil de encontrar. Tal cual, tal cual. Así que bueno, si les parece, queremos que ustedes nos cuenten cuáles son esos casos en donde se vieron ante este problema y también que estén atentos a las redes porque vamos a estar contándoles por ahí cuáles fueron las respuestas. ¿Qué te parece si arrancamos por el programa que está lleno de novedades, no? Dale, no empecemos. Y arrancamos entonces de lleno con el programa. Esto es la parte que describiremos unas noticias locales y una noticia internacional. Como Anita no está, yo les voy a introducir alguna noticia destacada de lo que ha ocurrido acá a nivel país, a nivel Argentina. En la misma vamos a comentar sobre la ley de alquileres, sobre esta nueva dinámica, esta nueva, si se quiere, restricciones, requerimientos que ha impuesto para los inquilinos y para los propietarios. Y la cuestión más novedosa, si se quiere, no sé qué opinas, Noé, de esto, es que se van a volver obligatorias la registración de los contratos ante la AFIP. Yo creo que esto tiene, en principio, un avance en cuanto al inquilino, que es la posibilidad de poder deducir después de ganancias ante los que paguen dicho impuesto. Claro. Y eventualmente, pero vino con polémica. Claro, ¿no? Porque esto eventualmente vino con polémica, así es, exactamente. Creo que primero de lo bueno, si se quiere, que se puede sacar es esto, pero después está el tema de el aumento de precios que vino consecuentemente. ¿Por qué? Porque como esto ya ha salido hace tiempo, pero como todos saben, la nueva ley de alquileres establece que los mismos van a tener un contrato de 3 años y los aumentos van a ser anuales. Claro. Entonces, este primer salto implica prever qué va a pasar de acá a un año, ¿no? Sí. En un contexto en el cual la inflación viene un poquito recalentada, si se quiere, estimulada por muchos frentes, con lo cual, si bien la iniciativa de congelar estos contratos, primero extender el contrato, ¿no? Y tratar de congelar un precio, establecer un precio de acá a un periodo determinado de tiempo, puede ser una buena iniciativa para que esto después no se propague a otros niveles de precios. Sí es este salto inicial que para muchos puede ser una complicación, ¿o no? Sí, totalmente. A mí me parece que la ley de alquileres tiene muchos aspectos positivos. Esto de que se pueda declarar el alquiler a pesar de no tener una factura, me parece que está bueno, pero siempre se juegan un poco las diferencias de poder, ¿no? Porque si tenés un locador, o sea, si el dueño del lugar que estás alquilando no quiere declararlo porque evade impuestos o lo que sea, uno no va a declararlo igual, porque es el lugar en donde vivís, y si querés renovar el alquiler, y vas a intentar no tener problemas con la persona que te está alquilando. Y lo mismo sucede con esto de
de la extensión del contrato. A mí me parece perfecto que se extiendan los contratos, 2 años es muy poco tiempo, pero es como que sobre reaccionan, o el mercado sobre reacciona con los precios y termina perjudicando un poco al inquilino. Le decían efecto Lipovetsky, en algún momento una maldad absoluta, porque Daniel Lipovetsky impulsó esta ley en el Congreso. Igual a mí me parece que vino en un muy mal momento, un momento de pandemia donde nadie sabe cuáles van a ser los precios, y entonces el que tiene poder para cubrirse se cubre, ¿no? Exacto. Yo creo, de hecho, que si hay un efecto positivo que podamos sacar de esto de justamente que no se propaguen los aumentos de precios, lo vamos a ver recién en un tiempo, ¿no? Porque ahora estamos dando estos primeros saltos iniciales, y si bien lo que se quiere acá justamente es eliminar el componente propagador de la inflación, ¿no? Que es lo que más se quería tomar de lo macro de esto, no lo vamos a ver ahora. Ahora se están dando estos primeros saltos previendo la inflación de un año. Entonces, el beneficio lo vamos a ver si lo vemos a la larga. Tal cual, ¿no? tal cual. Porque... Pero bueno, también tiene... Sí. No, que te decía también que tiene otras medidas paliativas, por ejemplo, la moratoria. Sí, totalmente. La moratoria es porque se habían congelado los precios de los alquileres por la pandemia, y ahora se descongeló y hay que ponerse al día con los aumentos que ya estaban pactados por contrato, como un descongelamiento retroactivo vinieron a hacer. Exactamente, pero se puede pagar financiado. Igualmente la Asociación de Defensa de los Inquilinos dicen cómo vamos a haber obtenido capacidad de repago durante este año 2020, lo cual es entendible, pero al mismo tiempo las facilidades que se están reconociendo pueden ayudar a poder mejorar la situación financiera. Pero bueno, si te parece, Noé, si querés, hacemos el raconto de la sección internacional para completar esta sección. Sí, dale, contame, ¿qué estuvo pasando en el mundo, Pi? Como este apartado internacional, lo que nos vamos a dedicar a hacer en esta parte, esta nueva sección, es intentar entender qué lugar, qué rol puede en realidad ocupar Argentina en el mundo. Lo que intentaremos hacer en esta sección es destacar algunas cuestiones relevantes internacionalmente, ¿no? En este capítulo particularmente lo que intentaremos hacer es tratar de poner un estado de situación de lo que es el COVID, de lo que es la pandemia, ¿sí? Porque la semana pasada Argentina ha prorrogado la ley de emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, esto acompañado de mayores restricciones en los vuelos desde y hacia zonas afectadas por las nuevas cepas, por ejemplo Europa, por ejemplo Brasil, por ejemplo Unidos. Con lo cual, si bien de a momento se puede ver una sensación de que la pandemia ya es una cuestión superada, hay algunas cuestiones que nos hacen todavía decir, ojo que esto no se fue. De hecho, si miramos el panorama global, si miramos cómo venimos... Perdón, me gustaba el término que acuñamos hace un par de semanas, de sensación de vacunación, que parece que ahora que existe la vacuna, la gente se relaja, y me reía tanto porque yo no estoy vacunada, o sea, no tengo ninguna sensación de vacunación, el virus sigue circulando y hay nuevas cepas que son realmente preocupantes. Esto de que decías del cierre de la frontera con Brasil es todo un hecho, porque aparentemente tienen una cepa nueva mucho más contagiosa, la de Manaus. Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está intentando exigirle de alguna forma a Brasil que traten de limitar su circulación, su interacción también con el resto del mundo, justamente porque esta nueva cepa ahí está ya representando cada vez una cuestión más creciente en cuanto a casos, ¿no? Lo mismo pasa en Italia, por ejemplo. La nueva cepa británica ya representa el 54% de los casos. De hecho, hoy, en realidad... a fines del fin de semana, el domingo a la noche, han sancionado ya de vuelta una cuarentena, un confinamiento total en algunas zonas
salvo en la región de Cerdeña, que es la región que no tiene aumento de casos, pero después han dividido todo el país en región roja y región naranja, y dentro de los cuales las zonas rojas exigen confinamiento total, lo cual incluye cierres de escuelas, de universidades, de liceos, de bares, de cafeterías, de restaurantes. Lo único que va a permanecer operando es el delivery, ¿no? Y esta modalidad de región de zona roja, digamos, solamente aplicaría para Lombardía, Milán, Lazio y Roma. Pero, sin embargo, da un estado de alarma, ¿no? También tengamos en cuenta que Francia aún sigue con toque de queda desde desde fines de año. Es una cuestión que sigue en ascenso, digamos, en el resto del mundo. Esto que, pareja, ¿no? Sí, total, esto que me estás contando de Italia me da un déjà vu terrible, porque si te pones a pensar, esta semana se va a cumplir un año desde que se decretó la cuarentena, del 20 de marzo del 2020, y me acuerdo que Italia había sido uno de los países más afectados, que tardaron bastante en instaurar la cuarentena por los costos económicos que eso significa, pero también, bueno, un poco me hace sentir que estamos en el mismo lugar que antes esta noticia. ¿Tenés algo para darme que me haga sentir mejor? Sí, no, tengo algo, sí, quédate tranquila, no todo es negro. Por ejemplo, si miramos el caso de Israel, a hoy el 47% de sus ciudadanos ya tienen las 2 dosis, y en total fueron aplicadas 9,3 millones. Sí, ya todavía hay una luz al final del camino. De hecho, el Ministerio de Salud de Israel ya está analizando dar de baja el uso obligatorio del barbijo. Eso ya es una cuestión que acá no se imagina aún. Si bien acá todavía estamos con los casos estables, ya que en un lugar estén hablando de, ya podemos empezar a liberar el barbijo. De hecho, también están intentando hacer acuerdos con Estados Unidos e intentando también hacerlo con China para empezar a reconocerse entre sí las vacunas y empezar a promover el turismo entre ellos. Ellos, recordemos que están vacunándose con la Pfizer, que es una de las que están hoy en el mercado, y no son las mismas, obviamente, las que tiene Estados Unidos o las que tiene China, pero la idea es como reconocerse, hacerse, supongo, que un pasaporte comunitario, o viste, estos sanitarios en realidad, para poder mantener la circulación. Lo que no está funcionando también es la AstraZeneca, que ya hay casos de países que están dando de baja, o sea, suspendiendo completamente su aplicación, o incluso prorrogando, en realidad postergando sus campañas. Pero los que ya suspendieron por completo son Dinamarca, Islandia, Noruega, Bulgaria, Irlanda y Holanda, que se han sumado el domingo pasado, porque hay casos en los cuales aparecen efectos secundarios relacionados a la formación de coágulos sanguíneos. De todas formas, tanto AstraZeneca, o sea, la empresa que fabrica, como la Organización Mundial de la Salud sostienen que no hay evidencia de dicho riesgo. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Y sí, tal cual. Bueno, Pi, la verdad, re interesante lo que me estás contando, que hay como también un poco un dilema del prisionero, perdón, me estoy confundiendo el concepto económico del día, un dilema del polizón, porque este es un caso en donde si hay algún país que queda sin vacunar o que la vacuna no llega, se puede formar una nueva variante en cualquier momento y arruinar nuestros planes de vida normal, ¿no? Por eso es tan preocupante también, y por eso están tomando estas medidas los países de restringir la circulación entre estos lugares donde surgen nuevas cepas. Pero bueno, si te parece, vamos al abro hilo, que tenemos también otro tema que armó mucha polémica durante la semana y que tiene que ver, por supuesto, con el concepto económico. Dale, buenísimo, vamos con eso. Bueno, y para el abro hilo de hoy no soy tanto, pero lo voy a dar todo. Espero que les resulte a la altura. Vamos a ver qué opinan los oyentes en las redes.
Hoy les traje un tema, como suele ser más divertido el Abro-Hilo, pero esta semana Pichetto, Miguel Ángel Pichetto lanzó el peronismo republicano, este espacio político que él va a representar, intentando captar a ese votante peronista un poco más de derecha, y con un discurso que armó un revuelo bárbaro en las redes, porque va por el lado de discutir un poco las ayudas sociales. Pichetto está muy en contra del clientelismo, y les voy a leer algunos de los tweets que sacó durante esta semana. Por ejemplo, dice: no va más la economía del pobrismo, de los planes y los gerentes de la pobreza. Necesitamos volver a la cultura del mérito, el esfuerzo y el trabajo. El trabajo dignifica. Y por un lado, estamos de acuerdo con Pichetto que sí, el trabajo dignifica, pero la verdad es que él un poco se pasa cuando, por ejemplo, critica planes como la AUH con estigmas y con discursos un poco... que yo pensaba que estaban fuera como pasados de moda, pero parece que no, porque se metió con la AUH y que las mujeres nos embarazamos para cobrar los planes sociales. ¿Qué te parece, Pía? ¿Estás como para tener un hijo por una AUH? Y yo creo que la verdad el trade-off sería muy grande, ¿no? Creo que entre lo que te da la asignación y encima lo que es cuidar a una persona, me parece que no sería el justificativo que utilizaría para percibir eso. Yo creo que está muy simplificado ese razonamiento. Lo que sí también me parece, ¿no? Es que qué amplio este concepto de peronismo, ¿no? Qué amplio esto de... sí, porque pensá en las presidencias de Perón, hay una que fue completamente basada en la distribución del ingreso mediante transferencias a otros sectores. Entiendo que es muy fácil como volcarse al ámbito político mencionando el peronismo y diferentes ramas del peronismo, pero la verdad que directamente anular la presencia del Estado porque esto tiene que ser una meritocracia es una cepa de peronismo medio rara, ¿no? Está para todo. Bueno, como diría el Pepe Mujica, los argentinos somos todos peronistas, no importa lo que sea, sos peronista, porque es como tan amplio el abanico. Sí. Yo siempre creí que es como una carta de presentación política, ¿no? Como que uno más o menos tiene que agarrar a un ideal político como para poder insertarse en la política. No es una opinión muy popular que tengo, pero creo que se volvió muy amplio, ¿no? El concepto de peronismo. Tal cual. A veces se pierde la idea, me parece. Y sí, por suerte a estos dichos los salió a cruzar Juli Estrada en @Juli_Estrada, diciendo que Pichetto había vuelto con la cantinela de que las mujeres se embarazan por el plan, y nos trajo un muy lindo gráfico, porque nos dice que no solo es puro machismo, sino que además es falso, porque según los datos de ANSES, el promedio de hijos a cargo por mujer que percibe la AUH es de 1.8, y el 52% de las mujeres solo tiene un hijo. Así que no es que estamos buscando tener hijos para poder cobrar la AUH, que también, vamos a decirlo, no alcanza para mantener a ningún hijo. no vamos a hacernos ricas en base a Yo creo además, Noé, que sí, además yo creo que, son dos razonamientos que van de la mano. O sea, no es que uno percibe una transferencia y ya está, no trabaja. No, la asignación tiene una finalidad que obviamente hay que trabajar mucho y hay que tener un estado muy, ¿cómo decirse? Muy trabajado, muy curtido para poder controlarla. Y es necesario para mí usar estas transferencias, no solamente la UH, ¿no? Sino un montón más, plan Progresar, plan Jefas y Jefes que existió en su momento y todo, pero la finalidad es que o un niño se inserta en la educación, como ha ocurrido, como con el caso de la UH, o insertar a una familia o a un jefe o jefa de hogar al ámbito laboral. Entonces, la idea es que esto de que el trabajo dignifica no es un razonamiento que va completamente por la tangente, no, son cosas que van de la mano. La idea es que esta redistribución del ingreso es para insertar a esta gente en el ámbito laboral, educativo y social.
Tal cual, tal cual. Un fan de Juli Estrada me dijo algo que me causó mucha gracia, que es que si Pichetto no vivía también del Estado, porque hace 1000 años que es elegido, por supuesto, por el pueblo y parlamentario, un cargo absolutamente necesario, pero un poco también vive del Estado. Exacto, sí, por eso, ningunearlo de esa forma, raro, una cepa rara de peronismo. Tal cual. Yo me siento muy rara cuando un político ningunea lo que el Estado puede llegar a hacer. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que si te parece, pasamos directamente a la entrevista de hoy con Martín Burgos sobre un tema de coyuntura, que es la judicialización de la toma de la deuda con el FMI por parte de la gestión anterior. ¿Te parece? Dale, buenísimo, vamos con eso. Pero antes, un tema musical. Bienvenidos a este segundo bloque de POX. En este vamos a hacer la entrevista a Martín Burgos. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy bien, buenas noches. Martín es economista de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, magíster de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Es doctorante en este momento en la Universidad Nacional de Quilmes y coordina el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. También da clases de posgrado en Lanús, Avellaneda y Flaxo, y es jefe de gabinete de la Secretaría de Política Económica. Martín, viendo que la semana pasada salió el nuevo dato mensual del índice de precios al consumidor y también hilándolo con una nota que sacaste en el ámbito financiero sobre el rol de las tarifas en la evolución de los precios internos, ¿qué tenés para comentarnos sobre esto? Sí, en primer lugar, era jefe de gabinete hasta enero. Eso me parece que si vamos a hablar de esos temas es importante notarlo porque es algo que evidentemente hace a la cuestión. Dije ex y me quedó es. Me parece que lo dije demasiado rápido, pero quise decir okay. Ex jefe de gabinete, sí, pido disculpas. Sí, el tema de la inflación es una cuestión bastante difícil para manejar, ¿no? Me parece que hay un tema que es clave, si bien pasó en un segundo plano el año pasado, porque debido a la pandemia, debido a la caída de la actividad que fue tan fuerte, que opacó tanto problemas clásicos como la inflación, como el dólar, y puso el tema de la salud en el primer lugar. Me parece que ahí esa caída de la demanda generalizada, que tuvo consecuencias sociales muy fuertes, hizo que efectivamente la inflación del año pasado fuera bastante baja, sobre todo en el primer semestre. Uno se esperaba una inflación mucho más elevada. Sí, pero después, evidentemente, a partir de la recuperación de la economía, eso empezó a tener un ritmo cada vez más elevado y entonces ir a promedios inflacionarios entre un rango de inflación de 3.5 a 4 puntos en el último trimestre, la verdad que es algo muy importante y evidentemente se está transformando de a poquito en el problema número uno del país. Sí, algunos hablan también de inflación que estaba contenida, quizás por todo lo que mencionabas, Martín, por la pandemia, y ahora como que se acumuló todo lo que no se aumentó en el 2020 en estos meses de mayor, entre comillas, normalidad. Pero también hay muchísima discusión sobre qué causa la inflación. Yo creo que los economistas todavía tenemos pendiente esa discusión. Algunos dicen es la emisión 100%, otros dicen pueden ser la puja redistributiva. Entonces, todavía no nos pusimos de acuerdo en eso. Las tarifas, al anclarlas, nosotros, yo por lo menos me parece que eso ayudaría a la inflación, a que no suba tanto. Pero algunos te dicen que no, que ni siquiera eso podría morigerar los efectos. Sí, ahí la lectura de un autor como Guillermo Vitelli, que escribió un libro en los años 80 sobre 40 años de inflación,
tomando desde el peronismo hasta los años 80, ¿no? Marcaba que hay 4 precios que son fundamentales y lo maneja la política económica. Son 4 precios en el que el Estado es fundamental. Las tarifas es uno, el tipo de cambio es otro, la tasa de interés también es otro. Recordemos que los bancos están muy regulados, los grandes bancos son bancos estatales, el Banco Central, la autoridad monetaria, obviamente tiene una gran influencia ahí. Y el último, el cuarto, son los salarios, que se tienen que homologar en el Ministerio de Trabajo, más allá de que sea un convenio entre trabajadores y empresas. Entonces esos 4 precios son muy importantes y sabemos que el año pasado los 4, las tarifas, por lo menos 3 de ellos, las tarifas, los salarios y las tasas de interés se mantuvieron muy bajas, mientras que ahí el gran tema, la gran discusión es el tipo de cambio. El tipo de cambio siguió creciendo un 50%, de 60, ¿no? 60 pesos por cada dólar, que es el tipo de cambio que tomó el gobierno en diciembre, hasta llegar a 90 en enero. Entonces, bueno, ese crecimiento del 50% se va a trasladar en algún momento a los costos y a los precios. Entonces, bueno, sobre todo por la cuestión de los importados, de los productos importados, que muchas veces son insumos, y bueno, son insumos que obviamente la cuenta de costo hace que se incremente y eso se traslada a precios. Sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí tenemos un tema que es clave, que es de qué forma congeniar la necesidad, el objetivo de un tipo de cambio real alto que tiene el equipo económico y el nivel inflacionario, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío de este momento. Sí, ¿y cómo ves el tema de las paritarias para este año con respecto a que se habla de que queremos recuperar la pérdida que tuvo el salario real? También en ese sentido está habiendo cambios en ganancias, pero obviamente eso no beneficiaría a todos los asalariados. ¿Se ve como una recuperación del salario real que viene bastante golpeado? Eso también ayudaría también sería uno de los precios que podrían afectar a la inflación ahí. Sí, Podría yo creo que retroalimentarse. sí, ahí hay un tema que es clave, que es que el gobierno está esperando 4 puntos de incremento de salario real para este año, que obviamente cualquier sindicalista pensaría que es muy bajo, ¿no? Porque estuvimos cayendo algo así como 20% del salario en los últimos 3 años, con lo cual recuperar 4 es muy poco y eso es un tema. Entonces yo creo que hay que pensar esa reducción del impuesto a las ganancias como una forma en que se aumentan los ingresos sobre todo de los salarios conveniados, ¿no? Se incrementan, pero que eso no impacte en los costos de los empresarios. Entonces, para decirlo pronto y mal, es el Estado, es el que financia a través del impuesto a la ganancia ese incremento de los costos de los salarios, sin que impacten los costos de los empresarios a través de la reducción del subo del mínimo no imponible. Ahora, la gran pregunta es, número 1, desde lo fiscal, hasta qué punto, si bien Guzmán en un principio avaló la idea, evidentemente eso tiene un impacto fiscal. Y número 2, eso afecta principalmente en términos distributivos, es un problema porque afecta sobre todo los salarios más altos. Entonces, evidentemente todo eso va a terminar en consumo de bienes durables, renovación de autos, sí, para cada uno, tal vez nuevos viajes afuera, y todo eso va a terminar en un problema de balanza de pagos. Sí, entonces, muchos dicen que podría hasta volcarse al dólar, pero... Sí, directamente o indirectamente, o sea a través de la compra de bienes de consumo durable que tienen muchísimas partes importadas, o a través de la compra de dólar, de contado con líquido, o sea, el formato que tenga, efectivamente yo creo que puede llegar a ser uno de los grandes desafíos del momento. Y
continuando con lo de la balanza de pagos, ¿vos pensás que el efecto de la liquidación está bastante superlativa en comparación a otros periodos de divisas? ¿Puede llegar a morigerar un poquito de esta situación? Sí, obviamente, digamos, la liquidación y también el precio de la soja, que es algo importante. Ahí habrá que ver cómo queda la cosecha de soja, pero en principio parece que no va a ser tan mala, porque hay un mal momento del clima, digamos, no está ayudando en este momento, pero bueno, digo, eso también, eso de estar esperando una buena cosecha y mirar el cielo si llueve o no llueve, me parece que marca mucho el gran problema que tiene la economía argentina para generar nuevos productos exportables, que no sean la soja. Evidentemente marca, tal vez antes, hasta hace 30, 40 años, una buena cosecha podía ayudarte a levantar la economía. Pero hoy por hoy la relación del agro, el peso del agro sobre el total de la economía, que no supera el 10% del PIB, digamos, no es suficiente para cargar toda la riqueza y digamos, el entramado industrial y de servicios, y cada vez más de servicios importados, de la balanza de turismo, digamos, se va complejizando cada vez más. No solo la balanza de bienes, Impo y Expo, que generalmente estamos más o menos ordenados, sino acá uno de los grandes temas termina siendo la balanza de servicios, ¿no? Que cada vez más grande y cada vez más es una incógnita cada vez más grande, porque no está medido, o sea, no hay un nomenclador como hay con la mercadería, que vos tenés que decir por dónde entra la mercadería, qué producto es, etc. Bueno, a veces no hay un equivalente igual para los servicios. Sí, tal cual. Encima es muy interesante lo que destacás sobre justamente que una bonanza externa, como se ha dicho en su momento, un buen periodo de cosecha y liquidación de divisas, hoy no termina siendo el determinante o condición única y suficiente, ¿no? De hecho, creo que más allá de las herencias y las dinámicas entre una presidencia, un gobierno y otro, creo que la palabra endeudamiento siempre tiene un rol, mal que pese lamentablemente, y creo que eventualmente más allá de que la política de endeudamiento es muy fuerte, puede llegar a tener un peso eventualmente en lo fiscal, ¿no? En lo financiero y fiscal. ¿Qué pensás hablando de lo que es el endeudamiento, ¿no? De lo que es con la judicialización de la deuda con el FMI? También vimos que habías escrito hace unas semanas una nota en ámbito financiero, y el punto de la judicialización ha despertado algunas opiniones desencontradas, porque la política económica de la mano de la judicialización puede ser algo un poco controvertido, no tan usual. ¿Cuál es tu opinión? No, verdaderamente nosotros ya todos veíamos, me parece que el préstamo del FMI era verdaderamente desastroso, tanto en el uso, digamos, sobre todo el peso que iba a ser para el gobierno posteriores, y que básicamente todos los réditos y toda la entrada de dinero iba a ser para el gobierno de Macri, y todo el pago iba a ser para el gobierno siguiente. Era una cuestión verdaderamente muy rara, digamos, hay muchas cosas raras, y de hecho de todos los que negociaron ese acuerdo, tanto del lado del FMI como del lado de Argentina, ya ninguno de la Argentina, porque perdieron las elecciones, pero incluso del Fondo Monetario Internacional, con Lagarde a la cabeza, ya ninguno está en el FMI. Entonces me parece que ahí hay como lecciones para tomar, y más allá del castigo político que fueron las elecciones del 2019, me parece que hay algunas lecciones penales para tomar. Verdaderamente, digamos, y después uno cuando preguntando un poquito para qué tomaron, el gran argumento de por qué tomaron 44 mil millones de dólares, eran más en su momento, ¿no? Eran 57 mil millones de dólares. El gran argumento de por qué se tomó esa plata era para pagar intereses de la deuda. Y uno dice, esto es Minsky, digamos, ¿no? Cuando uno no puede pagar los intereses de su deuda con el flujo de caja que tiene
y tiene que tomar una deuda por 10% del PIB para pagar esos intereses, es que directamente no es viable. Estamos en un esquema Ponzi, y verdaderamente eso es lo que estaba pasando. Con el FMI y a lo último el gobierno de Macri estábamos en un esquema de Ponzi y no había ninguna duda de que no se podía pagar esos intereses. De hecho, con esa plata ni siquiera se terminó pagando los intereses de la deuda, porque recuerden que se tuvo que renegociar todo. Así que bueno, verdaderamente es una vergüenza. Me parece que lo más lógico es que el Congreso, el presidente, mande esa problemática ante la justicia, porque verdaderamente estamos hablando de un problema grave, ¿no? Sí, te hago otra consulta. Se tomó, bueno, medio que lo mencionaste en un momento, pero no pasó por el Congreso esa deuda, ¿es cierto? No pasó por el Congreso, efectivamente. Claro. Ahí hay discusiones siempre sobre la deuda ilegítima. Generalmente, bueno, la deuda que uno toma en los mercados financieros se termina convalidando en la aprobación del presupuesto. Sí. Con lo cual, a mí me parece que la cuestión de la deuda ilegítima en gobiernos democráticos no tiene mucho sentido. Pero esto evidentemente es algo que no tenía gollete, no tenía, o sea, era increíble la cantidad de plata de que se trataba. Sí. Y por ser esa cantidad de plata y por poner en juego después, obviamente, la soberanía argentina, porque después hay que ir, rendirle cuenta al FMI. Y el futuro también de nuestro país. Exactamente, te pone una oficina, por eso hay que saber cómo funciona. Te pone una oficina del Banco Central, una oficina del Ministerio de Economía, y todo lo que haces tiene que pasar por esa oficina. Entonces afecta a la soberanía nacional, y en eso, sobre todo, más que la deuda de los bonistas, digamos, ¿no? Más que la cuestión de los bonos, es efectivamente afecta a la soberanía nacional. Me parece que ese es el argumento por el cual tiene que pasar por el Congreso. Sí, y también, lo que a mí, cuando yo hablo con gente que no es economista o que me preguntan qué pasó con ese tema, yo les digo, no nos quedó un puente, una obra, no nos quedó nada de esa plata, se fue. O sea, desapareció. Y lo que nos quedó es una deuda enorme. O sea, en vez de dejarnos por lo menos alguna obra o algo que sirva para el futuro de nuestro país o para crecer después, nos dejaron un agujero, que es una deuda gigante. Y una deuda así mal que mal te marca, perdón Anto, pero una deuda así mal que mal, toda deuda, ¿no? Todo esquema financiero te marca, pero una deuda tan grande también te marca las reglas del juego de este año, del que viene y así, ¿no? Porque cada negociación, cada instancia de repago es... Claro, se están hablando de 10 años... Condicionados. De 20 condicionados. Y no te dejaron nada a cambio. Pero, Martín, perdón que te vuelva a traer, porque vos mencionaste esquema Ponzi, ¿no? Y quizás la persona de a pie no lo conoce al esquema. Yo, por ejemplo, a mí me preguntaron sobre ese esquema cuando salieron las estafas piramidales. ¿Querés contarnos cómo, en lenguaje capaz más coloquial, cómo podríamos decir que esto es un esquema Ponzi? Sí, pues yo creo que, digamos, hay que ponerlo en términos de una empresa, porque hay distintas esquemas Ponzi y después se volvió una cosa, quiere decir distintas cosas, pero en palabras el concepto fue retomado por un economista keynesiano, Hyman Minsky, en el cual él lo que dice es que cuando una empresa empieza a tomar, cuando el flujo de caja de tu empresa ya no puede siquiera pagar los intereses de la deuda, de tu deuda, entonces es que la empresa está en una situación de inestabilidad financiera, ¿no? Y generalmente eso se puede llevar obviamente a la macro, en el cual cuando muchas empresas empiezan a tener problemas para pagar los intereses de la deuda y entonces empiezan a tomar deuda para pagar los intereses, entonces ahí es cuando efectivamente tenés un problema que se puede volver un problema sistémico, en el que se ve afectado todo el sistema bancario y todo el sistema y toda la macroeconomía. Bueno, eso, digamos, hay un texto de Emilia Bucela y Pablo Chena en un libro muy lindo para el que quiere ver el tema de cómo afectan las finanzas a la economía en América Latina, que se llama El Imperio de las Finanzas. Y bueno, en un capítulo ellos lo que muestran es que ese mismo esquema se puede tomar para el comercio exterior. Es decir, que si vos en tu comercio exterior ya tu cuenta corriente la tenés
o sea, tenés que empezar a financiar ya directamente los pagos de intereses con deuda externa, es que ya no tenés, no tenés salida. Y efectivamente eso es un poquito lo que nos pasa. O sea, para entenderlo hay que ponerlo en términos de lo que es una empresa. Si una empresa toma deuda por 10% de su facturación anual, porque es una cosa bastante grande, la deuda que se tomó es 10%, casi 10% del PIB de la Argentina, 50.000 millones de dólares, para pagar tus intereses de la deuda, entonces es que la cosa no va para ningún lado, ¿no? Me parece que es eso. El esquema Ponzi es, en la jerga, es, digamos, lo popularmente se entiende como una estafa. Pero acá, en términos de la macroeconomía, se podría pensar también que es una estafa, y eso le da sentido a todo lo que es la querella, obviamente, que mandó el gobierno. Pero me parece que también tiene aspectos macroeconómicos, sistémicos, sobre los impactos de las finanzas en la estabilidad económica, que es muy importante. Pero, bueno, en términos más conceptual, termina siendo eso lo más relevante. Muchas gracias por darnos una mano con el componente didáctico, si se quiere, lo que tratamos de transmitir con el programa. Te hago una última pregunta, cortita, pero es un tema que nos quedaba pendiente para preguntarte. Es sobre el futuro del trabajo, viendo que ya se sancionó la ley del teletrabajo y que las modalidades laborales ya están cambiando. Primero queríamos saber qué opinabas sobre la ley, así algún comentario general, y si pensás que estas modalidades nuevas llegaron para quedarse, disculpa. Sí, no, la ley es muy buena, me parece que a nivel internacional tenemos muchas cosas que se le han agregado, como la desconexión, es decir, que haya un horario en el que tu jefe te puede llamar o no. La cuestión de la infraestructura, es decir, que la empresa tiene que asegurarte un mínimo de silla, computador y esas cosas, tiene que estar a cargo de la empresa, esos costos. La cuestión de la conectividad, que ayuda, obviamente, que empezó a ser un servicio público, eso es bastante importante para esta cuestión, digamos, no puedes quedarte con un problema de conectividad porque no lo puedes pagar, digamos, todo eso tiene que estar como servicio público y tiene que ser pagable, ¿no? En ese sentido. Y bueno, con lo cual hay muchas cuestiones de muy avanzada, incluso a nivel internacional, que hace que la ley sea muy interesante. Y que todo eso se tiene que ratificar a través del convenio colectivo de trabajo, en el cual cada sector específico, obviamente, lo pueda negociar, lo pueda llevar a cabo. Acá la gran cuestión, efectivamente, es si esto viene para quedar, que yo, por haber trabajado en el centro muchas veces, lo que uno ve es que hoy por hoy el centro es un desierto, puede llegar a generar muchas cosas. Yo creo que hay muchas empresas que se dieron cuenta que no era necesario alquilar una oficina en el centro, que es carísimo, que la gente podía quedarse en su casa. Y ahí la gente también, que los oficinistas están mucho más cómodos en su casa, y tal vez si esto sigue, incluso alguno puede ver mejorado su condición de vida, se ahorra obviamente todo lo que es el transporte, que era una locura en Buenos Aires. Ahorras calidad de vida por ahí, ahorras plata en el transporte, comes en tu casa. Claro, podés dejar de vivir en Buenos Aires, que es una locura de ciudad, digamos, ¿no? Es medio raro en un país que el 33% de su población vive en la gran ciudad, en la capital. Es algo, incluso comparado con Londres, con París, que tienen cocientes elevados de 18 o 20% de su población viviendo en sus capitales, al lado del 33% argentino, es nada. Entonces hay toda una cuestión, yo creo que tiene potencial por un lado para mejorar la vida de la gente, para desconcentrar a la población, pero hay que hacer políticas para acompañarlas. Y después tiene muchos problemas potenciales, que son obviamente posible desempleo que pueda llegar a generar el hecho de que desaparezcan las secretarias, la gente que hacía limpieza en las oficinas, digamos, todos los comerciantes del centro. Me parece que ahí también va a haber un problema, y queda claro que es todo una novedad que va a requerir de políticas específicas
porque si no vamos a tener problemas estructurales de desempleo por varios años. Sí, Muy sí. interesante tu punto de vista con eso. Creo que la verdad que es un tema a considerar, rompe paradigmas y eventualmente, bueno, va a haber que adaptarse. Creo que este inicio de la ley de teletrabajo es justamente lo que se necesita, ¿no? Para empezar con eso. Así que bueno, tenemos que ir cerrando. Lamentablemente, Martín, nos quedaríamos un montón de tiempo porque son temas re amplios, pero te queremos agradecer por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, Martín, nos vemos. Nos vemos. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad que fue un programa muy cargadito. Espero que lo hayas disfrutado, Noé. Hablamos mucho hoy, ¿eh? Un placer, como siempre, sí, por supuesto. Hoy nos pusimos el programa al hombro. La verdad que sí, y creo que salió muy bien. Yo quedé muy conforme con el resultado. Sí, totalmente, totalmente. Y las chicas tienen una tarea bastante complicada, te digo, yo no me pondría en su lugar, porque subir el lanín no es para cualquiera. La verdad que sí. Yo quiero seguir eso por las redes, así que chicos, sigan. Primero los paisajes van a valer la pena. Pero bueno, mientras tanto les voy pasando las redes sociales a las cuales nos pueden seguir, como poco-ortodoxas, tanto en YouTube como en todas nuestras redes sociales, y si no, en Spotify como pox-medio poco ortodoxas. Noé, ha sido un placer compartir este programa con vos. Te deseo muy buenas noches. Igualmente, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.